Screech. Con un sonido desagradable, los caballeros imperiales cerraron las puertas de hierro de la gran mansión. Fue el final de Lombardía, que había reinado como la familia más grande del continente durante 250 años, a la par con la familia imperial del Ambriu. Como un mundo en constante expansión, el símbolo de la familia, el clan, que siempre había sido fuerte, terminó en vano con la captura de Viese Lamberdy, el patriarca de la casa, así como otras figuras bajo el nombre de evasión de impuestos y traición. Cientos de ciudadanos de Lombardía, una ciudad que lleva el nombre de la familia, se habían reunido frente a la mansión. Algunos derraman constantemente lágrimas en sus pañuelos, y los que se alejan sin siquiera mirar una vez. Y en la primera fila estaba yo, Florentie. Idiotas. Dije bruscamente mientras apretaba los dientes, pero ahora no importaba. Miré a la puerta principal fuertemente custodiada de la familia y pronuncié algunas palabras más. Freaks, imbéciles, gente perezosa que seguirá siendo terca incluso cuando esté atrapada en un incendio. Podía sentir a la gente parada a mi alrededor mirándome con sorpresa, pero, ¿qué piensas? La familia Lombardía ya está arruinada. Sin embargo, no importa cuánto maldijera, la rabia dentro de mi corazón no disminuyó. Ya te había dicho que no será el primer príncipe, te dije varias veces que es solo un mocoso mimado y que nunca será el príncipe heredero. Pero a pesar de mi consejo, los idiotas de Lombardía apoyaron al primer príncipe. El primer príncipe, Astanan Eren Pederelli. Dijeron que era porque estaba relacionado con la emperatriz, pero que yo supiera, solo eligieron al mismo tipo de persona que ellos. Pertenecía a una línea de sangre real, pero tenía un cuerpo gordo mientras se ahogaba en los lujos, el placer y la pereza que llenaban su estómago. No era exagerado decir que la brillante historia de Lombardía fue la historia del Imperio Lambriu. Fue la familia de Lombardía la que convirtió a Dereli en el primer emperador del reino y llevó al imperio a donde está hoy. ¿Eso es todo? Al llegar a la cima, la familia acumuló una enorme riqueza, participó en todas las guerras, logró victorias incruentas con una excelente diplomacia y apoyó a grandes artistas de todo el imperio. No había ningún lugar en el mundo donde no se pudiera llegar al nombre de Lombardía. Y fue Lulak Lamberdy, el overlord de la generación anterior, quien se dice que elevó a la familia Lamberdy a un alto nivel. Cuando el joven Lulak acababa de asumir el cargo de señor supremo, la familia imperial emitió un edicto real para mantenerlo bajo control. Y fue entonces cuando a Lulak se le ocurrió el sistema de becas. El gobierno había aumentado el número de personas talentosas en varios campos al brindar un apoyo generoso tanto a los nobles como a los plebeyos. No era de extrañar dónde estaría la lealtad de quienes habían estudiado con el apoyo de la familia Lombardía. No eran Lombardía, pero eran gente de Lombardía. Entonces Lulak, el señor supremo, había logrado plantar a su gente por todo el lugar sin siquiera dar un solo paso fuera del territorio de Lombardía. Finalmente, el emperador, que no tuvo más remedio que reconocer la influencia de la familia Lombardía, tuvo que retirar el edicto real después de 20 años. Henley acepta fingir que sale con el millonario Bennett Callewo por una tarifa y se enamora mientras ella se pregunta, ¿cómo está él involucrado en la falsa convicción de su hermano? Sin embargo, no importa lo ignorante que seas. ¿Cómo puedes arruinar a una familia así en solo 2 años? Hace 2 años, después de la muerte de Lulak Lamberdy, el primer hijo, Viese Lamberdy, fue nombrado para el cargo de próximo señor supremo. Y ese fue el comienzo. Viese era un hombre sórdido y pasivo al que solo le gustaba decir unas pocas palabras, por lo que no podía liderar el reino ni a su familia, por lo que la línea de sangre de Lamberdy, un grupo de derrochadores,
se volvió egoísta y la familia perdió su estricta ascendencia. Es tan obvio que ni siquiera tengo que mirarlo. La razón por la que sabía tanto sobre ellos era muy simple. Solía ser un Lombardía. Para ser más específico, viví en un país llamado Corea del Sur, morí en un accidente de tráfico y reencarné en este mundo. Eso también, en la familia Lombardía. Cuando abrí los ojos por primera vez en el cuerpo de un bebé recién nacido, grité en lugar de llorar mientras miraba mi lujoso entorno que parecía una alucinación. Finalmente nací con una cuchara de oro. Hubo un tiempo en el que me desperté en esa mansión, saludé a todos por las mañanas y me fui a dormir por la noche mientras miraba los patrones tallados en el techo. Pero, lamentablemente, solo tenía la mitad. 1. Mi padre era el tercer hijo de mi abuelo, el señor supremo de Lombardía, pero mi madre, que había fallecido mientras me daba a luz, era una plebeya y no podía casarse oficialmente debido a las estrictas leyes de la familia. Nacido entre ellos, técnicamente era ilegítimo, pero con el permiso de mi abuelo, tuve la suerte de poder usar el apellido de la familia Lombardía. Pero eso no significaba que me reconocieran como parte de Lombardía. Todo el tiempo, yo era solo un niño en una posición vaga que usaba el apellido de la familia Lamberdy y no un miembro completo de la familia. Todo fue superficial, pero incluso entonces, fui feliz solo por un corto tiempo. Unos días antes de mi 11º cumpleaños. Después de que mi padre falleciera debido a una enfermedad incurable, fui olvidado en la familia. Ya no era Lombardía sin el padre que me había vinculado a la familia. Poco después, ya no me invitaron a ningún evento familiar y perdí mi lugar. Sin embargo, no podía dejarme así que comencé a trabajar a los 15 años. Al principio, comencé a cuidar la biblioteca de la mansión. Cuando mi padre vivía, era el lugar donde pasábamos la mayor parte del tiempo juntos y era casi como mi segundo hogar. Pero cuando el bibliotecario renunció repentinamente debido a una enfermedad, hubo una vacante y asumí el cargo con mucha dificultad. Era ridículo confiar toda la biblioteca a un niño de 15 años, pero el apellido Lamberdy adjunto a mi nombre había demostrado ser muy útil en ese momento. Ordenar y organizar libros a medida que la gente los solicitaba era algo que me encantaba y no era tan difícil para mí. Como resultado de trabajar duro mientras disfrutaba de mis deberes, la biblioteca se volvió cada vez más agradable y comencé a ser reconocida por primera vez. Entonces, uno por uno a la vez. Lentamente, comencé a tocar los asuntos de la mansión. Al final de mi 18º cumpleaños, comencé a estar a cargo de los asuntos dentro y fuera de la mansión de Lombardía. Fue un trabajo bastante extremo. Los hermanos de mi padre eran todos nobles snob que vivían en su pequeña burbuja, y mis primos de Lombardía eran pícaros que se veían involucrados en algunos de los otros accidentes todos los días. Y el año que cumplí 19, mi abuelo enfermó y me asignaron el deber de asistirlo a su lado. Era natural que nadie conociera los asuntos familiares tan bien como yo. A diferencia de mis otros primos, que nacieron con la cabeza en blanco, mi abuelo estaba bastante sorprendido por mi capacidad para aprender cualquier cosa rápidamente y cumplir con mis responsabilidades con precisión. Si tan solo hubiera sabido unos años antes que eras tan niño. Al igual que mi abuelo, la enfermedad de Lulak Lamberdy empeoró. Suspirar se convirtió en un hábito para él mientras pensaba constantemente en el futuro de la familia. ¿Te habría transmitido esta familia? Cada vez, suspiraba y reía. Nada hubiera cambiado, abuelo. ¿Por qué piensas eso? Soy ilegítimo. ¿Cómo puedo convertirme en el Señor Supremo con la sangre de un plebeyo en mí? No, Florentie.
La voz de mi abuelo que negaba con la cabeza era muy firme. Eres una Lombardía. Mientras tengas la sangre de la familia, estás bien calificado. Sin embargo, fue solo un arrepentimiento tardío, y Viese, el primer hijo de mi abuelo, estaba contando los días en que se convertiría en el Señor Supremo. Pero los últimos 3 años que había pasado con mi abuelo no carecían de sentido. Durante ese tiempo, pude sentir algo de afecto por primera vez después de la muerte de mi padre. Lo siento, Florentie. Debería haberte cuidado mejor. Y todo eso a pesar de que eres mi nieta, lo siento. Podría haber sido lamentable para él, pero fue suficiente para mí. El resentimiento que había sentido hacia mi abuelo ya que no me había prestado mucha atención desde que era niña había desaparecido después de esa sentida disculpa. Había hecho todo lo posible por la familia Lombardía. Con cariño, hizo todo lo que pudo para que la familia llegara a mayores alturas. Me quedé despierto toda la noche trabajando y no me importaba ocuparme del trabajo sucio y los errores de mis primos. Me encantó ser parte de la familia Lamberdy. Sin embargo. Sal. ¿Sabes lo que tienes que hacer sin que yo te diga nada más, Florentie? Después del funeral de mi abuelo, Viese dijo esas palabras mientras arrojaba una bolsa frente a mí. Había sido paciente por tu padre durante un tiempo, pero ya no puedo esperar y mirar más. No puedo creer que te dejé quedarte en mi lugar tanto tiempo. He sido demasiado paciente. ¿Estabas completamente ciego a todo el trabajo que había hecho para la familia? A pesar de todo el esfuerzo que he estado poniendo, parece que después de todo no era un Lombard. Puedes quitarme mi apellido de Lombardía. Déjame trabajar para la familia. Necesito estar aquí. Dije algunas palabras divertidas. Sin embargo, Viese solo se rió. Todavía no sabes nada hasta el final. No vuelvas a acercarte nunca más a este lugar. Me echaron así. Sin recibir ninguna herencia legítima de propiedad a pesar de ser una Lombardía. Y exactamente 2 años después, ese idiota arruinó por completo a los Lamberdy. Esa gran familia. La hermosa familia de Lombardía a la que dediqué mi juventud. Estallido. El vaso que dejé hizo un ruido fuerte. El dueño del bar me fulminó con la mirada, pero mi ira había explotado y no podía importarme menos. Así que el segundo príncipe se convirtió en el que llegó a la cima. Era el segundo príncipe que a nadie le importaba porque era hijo de una doncella. El segundo príncipe, Pérez Brivachauderelli. Nadie había pensado nunca que ese príncipe, del que se rumoreaba que había muerto en el pequeño palacio, hubiera crecido de manera tan brillante. Y con una enorme cantidad de talento, fue el primero en graduarse de la Academia Imperial como funcionario y oficial militar al mismo tiempo, por lo que terminó llamando la atención de su padre, el emperador. No solo eso. El segundo príncipe incluso se comió todo el parlamento a la vez al agarrar a los nobles cuidadosamente reclutados por el primer príncipe y su madre, la emperatriz, debido a sus tremendos encantos. Suspiro. Los Lamberdy no se habrían arruinado si solo se hubieran aferrado a la cuerda correcta. Un trago más aquí. No importa cuánto beba, la rabia que arde dentro de mí no parece desvanecerse en absoluto. Si tienes 2 ojos, ya deberías haberlo visto venir, no importa quién lo mire, es obvio que es más probable que el segundo príncipe sea el emperador que el que no tiene nada mejor que hacer que involucrarse en el libertinaje y el juego. Pero esos tontos de Lombardía no lo sabían. Probablemente porque se reían junto con el primer príncipe en la mesa de juego. Finalmente, el segundo príncipe se convirtió en el príncipe heredero y poco después,
el emperador falleció. Los Lamberdy, que habían hecho todo tipo de cosas viciosas para convertir al primer príncipe en el príncipe heredero, sufrieron una reacción violenta extrema. Tengo que irme a casa. Me sentí mareado porque había bebido demasiado alcohol. Afortunadamente, la casa donde vivía con un alquiler mensual estaba a solo 2 cuadras de aquí. Mientras colocaba el dinero en el mostrador, me tambaleé y salí del bar. Bastardos. Tontos estúpidos. Sinvergüenzas inútiles. Fue cuando recordé vívidamente los rostros de mis tíos y primos que comencé a maldecir. Deslizar. Un pie mío resbaló en vano, mi cuerpo se inclinó hacia un lado y me tambaleé, luchando por no caer. Y el lugar donde finalmente me paré derecho fue justo enfrente de un carruaje en movimiento. Juan. Algo me golpeó fuerte en la espalda y pude sentir mi cuerpo flotando en el aire. También podía escuchar los cascos de un caballo a lo lejos. Es un poco estúpido que haya muerto en un accidente automovilístico en mi vida anterior, y esta vez es un accidente de carruaje. Cuando miré hacia abajo, mi cuerpo que había estado flotando en el aire cayó constantemente al suelo, incapaz de desafiar la gravedad. Muy pronto cayó la oscuridad.